aquí con ustedes y siempre con ganas de darles a conocer las informaciones más interesantes que se están dando en este momento en México y en el mundo. Y quiero empezar por decirles algo que el Centro Wilson de Investigaciones Económicas, con sede en Washington, está lanzando una iniciativa que tiene una óptica intelectual y académica para que haya una especie como de órgano que supervise la relación laboral y las eficiencias que se pudieran lograr entre Canadá, Estados Unidos y México. Se me hace muy interesante que para mejorar esta competitividad en Norteamérica, dice el Centro Wilson, sería necesario que los tres países cooperaran en el desarrollo de una fuerza laboral trilateral. Esto me gustó mucho de la fuerza laboral trilateral porque esto pondría a los trabajadores mexicanos sin tener forzosamente una reforma laboral tan, digamos, moderna como la que se debería tener en México. Al estar coordinados los tres países, podrían los trabajadores mexicanos beneficiarse directamente sin tener que pasar por una reforma en el Congreso mexicano. Y esta es una muy buena iniciativa que recomienda la creación de el Centro Wilson, 4 grupos de trabajo para desarrollar cooperación regional en elementos clave de desarrollo de fuerza laboral para mantener y aumentar un indicador que no se sigue en México, en la economía mexicana, que es la competitividad. Este documento del Centro Wilson se llama El desarrollo exitoso de la fuerza laboral como vital elemento para Norteamérica, para que sea competitiva y próspera. Y se propone a través de grupos que se junten una vez al año para supervisar la evolución de las estrategias e identificar y eliminar barreras que pudieran darse en uno u otro país por cuestiones de sobreregulación. Sugiere una mayor concentración en, fíjense, energías renovables, creación de nuevos empleos verdes promovidos por la administración del presidente Biden, que trae tiene dentro de sus programas prioritarios una estrategia para cumplir con los protocolos que ayudarían a aminorar los impactos negativos que están incidiendo en el cambio climático, y los tres países compartirían soluciones laborales para la región, como el posible reforzamiento de la capacidad para competir en mercados globales, como por ejemplo con competencias como la de China. Esta iniciativa del Centro Wilson de investigaciones sobre estrategias económicas es muy interesante porque es la primera vez desde que tenemos el Tratado de Libre Comercio hasta la fecha en la que se podría organizar de una manera conjunta sin que forzosamente tuvieran que pasar por los gobiernos, sino por las organizaciones de trabajo, o sea, por las empresas en los tres países, como una forma de hacer que trabajemos en el mismo nivel, como si fuéramos un solo país. Y miren, vamos a ponernos a pensar un poco, ¿no? La tendencia del mundo será para que haya países que se unifiquen en sus gobiernos, en sus criterios, en sus culturas. O sea, el ser humano, la humanidad tiende a unirse. El mejor ejemplo es el de la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, que acabó en la Unión Europea, con una sola moneda, con indicadores mínimos necesarios para calificar dentro de un club de países que tengan los mismos objetivos, las mismas pautas de trabajo, las mismas condiciones para los trabajadores, las mismas horas de trabajo, salarios similares. Esto hizo a la Comunidad Económica Europea derivar en la Unión Europea. La pregunta es, ¿podría suceder algo así en la parte norte del continente americano? La respuesta es claramente que sí. Si nosotros hiciéramos una prospectiva a cómo estará operando el mundo en el año 2050, para la mitad de este siglo, este tipo de acuerdos comerciales como lo que fue el Telecán, el TEMEC y así en adelante, en 30 años,
acuérdense de lo que, bueno, para las personas que lo vayan a vivir, ¿no? Pero acuérdense de lo que les estoy diciendo. Esto va a ser extraordinariamente, va a ser un avance, porque habrá condiciones supranacionales a través de acuerdos de buena voluntad que den condiciones de trabajo equiparables, equivalentes, con tecnologías equivalentes, con facilidades iguales, para que se desarrollen las economías en todas partes del mundo. Y yo creo que, pues, bueno, si nos ponemos las pilas, Canadá, Estados Unidos y México estamos obligados a ser de los primeros en llegar a este tipo de unificaciones de criterios entre los tres países. Por arriba de los tres países, los convenios supranacionales son extraordinariamente inquisitivos, son imaginativos, inciden directamente en la conciencia de las empresas sin tener forzosamente que pasar por el lado de los gobiernos. Quiero también decirles que, ¿se acuerdan ustedes de la nevadota que cayó en finales del invierno en Texas y que trajo como resultado falta de gas y apagones en México y que se dijo que Texas había prohibido la exportación de gas fuera del estado, lo que había traído como resultado que la Comisión Federal de Electricidad tuviera apagones en 28 estados de la República Mexicana? Todo eso. Bueno, en Texas, el gobernador Greg Abbott está lanzando una iniciativa para que se prepare el estado para una situación similar a la que se vivió con la nevada que se tuvo al final de este invierno. ¿Y con qué idea? Bueno, que el sector de la energía nuclear se sume a las energías de desechos fósiles para poder en cualquier momento enfrentar una posible carencia por condiciones que fueran extraordinarias como las que se dieron en aquella nevada, que trastocaron feo, al estado de Texas, feo, y también, por supuesto, le dieron un rebanón a México. Ahora, de todo esto, de lo que está haciendo Greg Abbott, ¿qué tendríamos nosotros que aprender? Si es que hay algo que aprender, yo creo que sí. Y además, pues no se necesita mucha ciencia. En México tendría que estarse estableciendo ahora ya una política similar para desarrollar energías alternativas, incluida, si es necesario, hasta la nuclear, aunque nosotros solamente tenemos una sola planta nuclear que es de la época de Luis Echeverría, nada más para que nos demos una idea, que es la de Laguna Verde, Veracruz. Nada más que con las energías renovables y con las instalaciones de las energías que ya tenemos, más las que se pudieran establecer en México en un muy corto plazo, se podrían tomar muchas precauciones para el futuro cuando cuando se nos presenten condiciones extraordinarias como las que de hecho ya se dieron. Ahora, pues para esto habría que hablar claro, y por eso me gustó mucho el llamado del American Chamber of Commerce el día de la mañana, que tuve la oportunidad de platicar con Larry Rubin, en la que me dijo, pues todo es cuestión de que el gobierno de México dé señales de confianza a la gente inversionista, a las empresas, y con ello podamos ver una libre competencia y un libre mercado de la energía en México, y estoy seguro que inmediatamente las empresas reaccionarían, por lo menos sí se harían reacciones muy favorables en el sector de las energías tanto fósiles como sustentables de los Estados Unidos. Ahora, cuando le digo, oye, ¿y tú ves ese como la vía que va a encontrar México? Dice, desafortunadamente no. En el American Chamber y en el American Society estamos desafortunadamente temiendo que la relación con México en empresas de energías renovables se va a deteriorar y vamos a acabar en decisiones de carácter judicial. Bueno, hablando de energía, yo creo que un tema importante es el gas. Hoy salió el presidente de la República a reconocer que no se ha podido cumplir
con su promesa de campaña de mantener los precios del gas doméstico por debajo de la inflación. Y López Obrador lanza una iniciativa que se llama Gas Bienestar. El gas bienestar. ¿Cuál es la idea? La idea es que el gobierno se meta a administrar una empresa que suministre cilindros de gas LP, empezando por la Ciudad de México, que es en donde se apunta el mayor problema que se tiene en la República Mexicana. Ahora, el establecer una empresa de gas bienestar y hacer la Ciudad de México se me hace que tiene un grado de complejidad. Pero que el presidente esté haciendo anuncios para decir que va a vender cilindros de gas LP para estabilizar los mercados, partiendo de una primera etapa en la capital de la República Mexicana, perdónenme, pero pues es un asunto de lo más populista del mundo. La infraestructura que se tiene que crear para hacer una red de distribución de gas LP en la Ciudad de México, compleja. En toda la República Mexicana, bueno, se llevaría 10 años. Ahora, vamos a pensar en la Ciudad de México. Vamos a pensar, si en la Ciudad de México se pudiera establecer una compañía con este gas bienestar, que ya lo quiero ver operando, entre que cómprate los sistemas de distribución, entre que prepárate al personal, entre que busca los mercados, entre que encuentra a los insumos, ¿qué va a pasar? El gas LP para la empresa del gas bienestar lo va a tener que comprar Petróleos Mexicanos a precios de mercado y lo va a tener que dar con un subsidio. En otras palabras, de salida, el gas bienestar es una empresa que va apuntando derechito a la quiebra. ¿Por qué? Porque va a ser una organización que le va a costar al país, con el subsidio y con la organización que pues, se les ocurrió en algún momento, y no sé cómo rayos la van a armar para que este gas bienestar se convierta en una empresa, primero, digamos, en el altiplano mexicano, y después en el Bajío, y después en toda la República Mexicana. Es el típico anuncio populista de un presidente que ya no sabe cómo sacarse la espina. Sí es cierto, no se ha podido contener los aumentos de los precios del gas. Sí. Sí es cierto que hay un monopolio, bueno, un oligopolio de 9 familias que distribuyen gas LP en la República Mexicana. Sí es cierto. Sí es cierto que podría haberse ya hecho un esfuerzo mucho mayor para distribuir gas natural en lugar del LP, porque la diferencia de precio entre uno y otro es, échale más o menos, dependiendo de las zonas, entre 5 y 7 veces mayor el precio del gas LP con respecto del gas natural. Sí es cierto que estas familias que distribuyen el gas tienen al país agarrado por donde ya les puedo contar. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer la autoridad? En lugar de meterse a hacer una empresa que se va a tardar siglos en formar, lo que tendría que hacer es estandarizar con las familias que tienen el control del gas, el que haya un tipo de precio no regulado, sino contenido por el gobierno mexicano para que no haya abusos de sobrecostos que acaben siendo pagados por el consumidor final. Y eso, pues, ¿cómo se puede hacer? Pues simplemente estableciendo la autoridad y diciéndole a los que distribuyen el gas, yo me encargo no de regular tu precio, sino de regular tu utilidad. Y tendría que hacerse el análisis caso por caso de las familias que están metidas en esta bronca del gas bienestar. Obviamente, ya con la iniciativa del presidente vamos a hacer el gas bienestar y lo vamos a distribuir a todo México. Mario Delgado, el presidente de Morena, ya se pronuncia calificando como positiva esta decisión del presidente, que sí pueden comprar los cilindros para competir con compañías privadas que dominan el mercado. Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Senadores, también respalda la medida, propone abrir el diálogo con los sectores involucrados en el sector, en la producción de gas.
reconoce la preocupación del sector privado por un decreto publicado en julio en el Diario Oficial, el 11 de julio, en el Diario Oficial del año pasado, en el que modificaba las reglas generales del comercio exterior y disponía la autorización para el despacho de un lugar distinto al autorizado para mercancías de hidrocarburos, petrolíferos, minerales y algunos precursores químicos que solo podrían tener las empresas productivas del Estado mexicano, dándole a Petróleos Mexicanos la hegemonía sobre el manejo de los insumos y sacando del mercado a las empresas privadas en ese sentido. Ahora, ¿que le va a pegar a las gaseras? Pues les va a pegar a las gaseras. ¿Que puede aumentar el precio del gas? Por supuesto que va a aumentar. ¿Que el gas bienestar es una absoluta utopía? Pues es una absoluta utopía, eso ni duda cabe. Y yo creo que no hay mucho más que hacer. Y yo creo que mientras se establece un mecanismo de precio máximo, se tendría que establecer también una especie de una empresa que se dedicara a regular las ganancias de las compañías que están controlando el gas, porque este oligopolio lo que está simple y sencillamente haciendo es el mantener un dumping sobre los productos que inciden, digamos, dentro de los derivados de los desechos fósiles y que las gaseras tienen en control. Esto que se propone para hacer una empresa gasera de la nada, estoy viendo este mismo tipo de empresas, cómo se hicieron en Venezuela, por poner un ejemplo. Fíjense, en Venezuela, el presidente Chávez dijo, no, la gasolina en un país como Venezuela tiene que ser prácticamente regalada para los venezolanos. Y vamos a sacar del mercado a todas las empresas que distribuyen gasolina en Venezuela. Órale. ¿Qué pasó? Pues que llegó un momento en que se regaló tanto el precio del litro de la gasolina que ahora no hay gasolina y la gasolina en Venezuela tiene que ser importada. ¿Qué fue lo que propuso Chávez como presidente ahí por 2003 o 2004? Pues lo que propuso fue: hagamos una empresa de distribución de gasolina, como hagamos el gas bienestar, y al cabo de un cierto tiempo, pues la organización quebró, y no solamente quebró, sino que después quebró al usuario, porque ahora los precios de las gasolinas en Venezuela son de los más altos que hay en toda la región. Bueno, ¿qué les puedo decir? Hay un reporte muy preocupante que se da de diciembre a la fecha, en la que se reportan 14 activistas indígenas asesinadas en México. Lo da este reporte la Organización de los Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional, que es la IPIA, encabezada por Victoria Tawili, ex relatora de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas. Pero de estas 14 activistas asesinadas, indígenas activistas asesinadas, lo que denuncia el reporte con Victoria Tawili es que no ha habido acción del gobierno para intentar resolver los casos de estos asesinatos. La obligación del Estado mexicano es el investigar los asesinatos, el dar justicia, el llegar a la verdad, el tomar medidas para que no se repitan este tipo de eventos. ¿En dónde? En Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Sonora. Reclama que el caso más reciente ocurrió el lunes, cuando el defensor de los derechos humanos e integrante de las abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López, fue asesinado en Simojovel, en Chiapas. La violencia hacia el activismo que tiende a la protección de los pueblos indígenas no tiene control y no hay una fiscalía especial para atender a este tipo de hechos violentos, criminales, y tampoco hay el esmero
del Estado mexicano para darle seguimiento. Hablando de violencia, he de decir que David Monreal, el gobernador electo de Zacatecas, está hablando y reconociendo que la violencia en el Estado está desatada en las últimas semanas. El Estado, así lo dice, el Estado de Zacatecas está instalado en la barbarie. Y dice otra cosa que se me hace de salida espantoso. Debo de reconocer que el Estado zacatecano está rebasado por la violencia. Pero, claro, minimiza diciendo que no es nada que no haya ocurrido en el pasado y entonces pues todo es igual. ¿Qué ha pasado? Ahora, ¿no? Que se han venido dando casos en los que se ven policías ahorcados, colgados de puentes, torturados, masacrados y defenestrados de una manera brutal. En Zacatecas, algunos estados vecinos, como es el caso de Jalisco, están intentando poner frontera con Zacatecas para evitar esta contaminación de un nuevo estado que se convierte en un foco rojo caliente de la violencia generalizada que se está viviendo en el país. Hablando de violencia, también decir que la titular de la Comisión Nacional de Búsquedas, que es Carla Quintana, vuelve otra vez a analizar estos datos del tramo del terror en la carretera entre Nuevo Laredo y Tamaulipas, y según ella, el último parte habla de 71 personas desaparecidas en este tramo del terror. ¿Qué es lo que ha traído esto como resultado? Bueno, pues que hay muchas personas y familias y vehículos que de plano pues ya no pasan por la zona, ¿no? Y esa carretera se ha convertido en las noches pues en una especie como de pueblo fantasma. No hay quien circule por ahí. Y esa es, digamos, una de las manifestaciones más patentes, más fehacientes de un estado rebasado por la violencia en todos los órdenes. Están empezándose a reportar en nuestro país aumentos picos en contagios. En los últimos días, 8,000 nuevos casos de contagios por COVID y una tendencia que va en aumento en lugares como Baja California Sur, en la península de Yucatán, en la Ciudad de México. Esos 3 lugares se ha presentado. También decir que Sylvain Alighieri, que es gerente de incidentes del COVID de la Organización Panamericana de la Salud, comenta que las autoridades de salud mexicanas ya han tenido comunicación a nivel federal con esos estados para fortalecer las medidas sanitarias y evitar el que se den repuntes del COVID en la República Mexicana. Hasta ahora son 3 estados en donde se han dado estas cifras, pero se puede pensar que en los próximos días pudiera haber más contagios que dieran cifras que empezarían a alarmar a las autoridades de salud en México. Incluso el subdirector de la Organización Panamericana para la Salud, que es Jarbas Barbosa, recomienda a las personas vacunadas no bajar la guardia, mantener medidas de prevención, aunque las vacunas son la gran herramienta para prevenir la enfermedad, no son 100% efectivas. Tampoco quiero entrar en el terreno de la paranoia. Sí decir que pues hay que mantenernos todos con el interés de vacunarnos. Por ejemplo, hoy México recibió 1,4 millones de vacunas envasadas en los laboratorios Sinovac, Life Sciences, y también la primera de Sinovac es China, la segunda es Pfizer BioNTech, y la Secretaría de Salud habla de que del total de 1 millón, de los 1.232.000, 1 millón son de la farmacéutica china y 232.000, casi 233.000 de la estadounidense Pfizer. Con este cargamento suman 10 millones de dosis enviadas por ese laboratorio nada más. También llegó el embarque número 51 de Pfizer y a la fecha suman 22.400.000
467.225 fórmulas de esta marca, de esta farmacéutica Pfizer. Siguen dándose manifestaciones, no quiero minimizarlas, pero en algunos hospitales públicos en el país en donde no hay posibilidad de que haya atención. Por ejemplo, pacientes con cáncer que protestaron en el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE y luego se retiraron con la promesa otra vez de que las faltas de equipo, faltas de atención, falta de medicamentos se van a subsanar en las próximas 2 semanas. Una falta absoluta. Perdón, esto tiene como consecuencia pues, la muerte, ¿no? La muerte de personas no atendidas. Y pues esto es algo que nos preocupa. Por supuesto que nos preocupa. Porque no se dan soluciones, se dan promesas, se dan pretextos, se dan todo tipo de explicaciones, pero quien tiene que dar una explicación es porque no tiene el resultado, y en México no hay un resultado que nos dé la seguridad de que el sistema de salud pública en el país está suministrado y está eficientemente trabajando, si no al 100%, que es un imposible, por lo menos que haya niveles de eficiencia que pues le den a la sociedad una cierta tranquilidad y no entren en estos procesos de desesperación absoluta. Vale la pena que sepan que el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas está reportando que en el primer semestre del año ha llovido casi un 10% más que en el año anterior. O sea, de enero a junio de este 2021 ha llovido un 10% más que de enero a junio del 2020. Se ha notado, ¿no? Y pudiera ser por el cambio climático, pudiera ser por circunstancias particulares de este año, pero hemos visto mayores calores, hemos visto más precipitaciones pluviales, no solo en México, sino pues prácticamente en todo el mundo. De lo internacional, 3 cosas que les quiero decir. Una, que equipos de rescate que buscaban sobrevivientes en los escombros de la Champlain Towers allá en Miami, pues dicen que ya tienen que aceptar que hace 2 semanas del colapso, en las últimas horas ya no van a poder encontrar a más sobrevivientes, o a más cadáveres, porque sobrevivientes no, a más cadáveres. ¿Cuántos cadáveres se han reportado extraídos de los escombros? 46. ¿Cuántas personas reportadas como desaparecidas? 94. Esta es la cifra de terror de este intento de rescate. Dice Ray Yala, que es el digamos, supervisor de los trabajos de los rescatistas, dice, en los hechos, basándose únicamente en los hechos, ya no hay posibilidad de que haya sobrevivientes. Necesitamos poner fin a esta situación. 2 notas más. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, anunció una demanda en contra de Facebook, Twitter y Google, las 3 mayores empresas en tecnología del mundo. Las acusa de haberlo censurado injustamente y haberle cortado sus cuentas. Está inconforme y presenta un recurso colectivo ante una corte del Distrito Sur de la Florida, por donde él vive. Vamos a demandar para poner fin a un veto oscuro, alto al silencio, un alto a las listas negras. El veto y la cancelación, que conocen muy bien, es a lo que hago referencia y estoy con ello demandando. También decir que, pues ya saben ustedes la crisis que hay en Haití con el asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moïse. Tuve contacto a través de mi hija Dore con una familia. Como no sé si quieres, ahorita lo veo. A través de mi hija Dore con una familia en Haití, que son de las familias así muy acomodadas haitianas, y me dicen que sí hay
este Moïse era un hombre que estaba tratando de perpetuarse en el poder y pues no era un hombre muy bien visto, no era un hombre muy bienvenido. Bueno, eso no justifica nada, ¿no? Pero pues le pegaron y lo mataron. Me reportan a la esposa también en una condición muy compleja. Haití está viviendo una crisis. Pero lo que les quería decir es que esta familia con la que establecimos contacto el día de hoy en Haití me estaba diciendo que estaban empacando sus cosas para irse a la República Dominicana, en lo que se enfrenta en Haití una crisis social que pudiera estar en este momento cocinándose hasta explotar. Me estaban pidiendo que si por favor trataba yo el asunto de la Universidad de las Américas, allá en Puebla. Fíjense que está muy complejo este asunto y muy oscuro, porque el que resulta aquí el primer afectado de esta intervención en la Universidad de las Américas en Puebla es Luis Ernesto Derbez. ¿Qué es lo que se argumenta? Que la Fundación Jenkins, por la vía de la universidad, provoca un desfalco de 750 millones de pesos. No, perdónenme, de dólares, a través de la Fundación Jenkins. Y que quien administraba a esa institución era Luis Ernesto Derbez. Y dice el gobernador Miguel Barbosa: yo no voy a llegar a ningún acuerdo con nadie. Y aquí si va a haber culpables de malversación de los fondos de la fundación, actuaremos en consecuencia y no vamos a reparar en nada. No habrá ningún convenio y vamos a ejercer la ley. Yo creo que, ahí dice, aquí no vamos a admitir desmadres, dice perdón, estoy citando un clásico, ¿no? En el Estado. Aplicamos la ley y en el caso de Derbez que no tenga ninguna preocupación. Si él tiene las manos limpias, ha manejado honradamente el patrimonio de la universidad, estoy seguro que va a salir adelante, pero él formó parte, así lo dice, de la concepción, planeación y operación política de todo lo que pasó. Es decir, ponen a Luis Ernesto Derbez como un delincuente. Hace muchos años lo conozco, a Luis Ernesto Derbez, desde el año 2000, en el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada. Lo conozco, digamos, como de periodista a exsecretario de Relaciones Exteriores. Lo conozco en su calidad de académico. He dialogado con él, es un hombre muy formado, es un hombre muy inteligente. No se me hace el perfil de ser un delincuente, no se me hace el perfil, no lo creo, no soy juez, no tengo los datos que sustentaran esta pretendida defensa de mi parte, lo estoy describiendo. Yo creo que en el caso de Luis Ernesto Derbez, él deberá de estar tranquilo, ya que pues el hombre, de lo que yo le conozco, yo he hecho programas en la Universidad de las Américas, he estado ahí, me he metido a la organización de la Universidad de las Américas y se me hace muy lamentable lo que ha pasado. Pero sí he de entender que hay una serie de operativos fraudulentos que se hacen a través de universidades. Sin ir muy lejos, Arturo Medel, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, vincula a proceso a Juan Manuel López Arroyo, ex titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la desaparecida Sedesol, y a Carlos Óscar Espinosa Castañeda, ex rector de la Universidad Politécnica de Texcoco,
por una presunta contratación indebida de más de 156 millones de pesos en mecanismos que se hacen a través de la red de universidades públicas. Espero que no sea el caso de la Universidad de las Américas y espero también que no sea esto aplicable a Luis Ernesto Derbez. Me llamaría profundamente la atención y pienso que ahí algo tendrá que ver el fiscal general de la Nación, Alejandro Gers Manero, en todo esto. Así lo veo. Escuchó mal mis plegarias, Dios. Yo estaba pensando que era el presidente de aquí y era el presidente de Haití. Bueno, pues hasta aquí las cosas. Gracias como siempre por el favor de su atención. El día de mañana les invito a la emisión de Pedro Ferriz de Con. Mañana a las 4 para las 7 de la mañana, de 4 para las 7 a 9 de la mañana, estaré llevándolos a ustedes por el mundo de la información. Todo lo que evolucione a lo largo de estas próximas horas se estará trabajando, se estará discutiendo, se estará exponiendo y vamos a hablar como siempre lo hacemos, sin ningún tipo de limitación, ejerciendo a cabalidad nuestra libertad de expresión, que esta ha sido mi lucha en toda mi vida. Les saludo, les abrazo y les espero pues sí, hay de todo, ¿no? ¿Se vienen con todos los americanos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, y no están dejando muchas opciones en el gobierno del presidente López Obrador. Yo pienso que se vienen con todo para tratar de hacer que el país no se vaya de lado y el día de mañana acabemos como un país socialista. Bueno, cuídense mucho todos. Gracias por su presencia. Hasta mañana. Pásenla bien.